Hola y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ujú. Hoy tenemos un material realmente fascinante. Y bueno, para arrancar con toda la energía, tenemos un anuncio muy especial que da el pistoletazo de salida a nuestra misión de hoy. Asociación Camino Anima Mundi presenta. Y la verdad es que es un punto de partida sumamente sugerente. De hecho, si nos fijamos en el emblema visual de esta asociación, el que patrocina y enmarca nuestro análisis de hoy, encontramos una síntesis perfecta de lo que vamos a tratar. El del fondo oscuro, ¿verdad? Exacto. Sobre un fondo negro absoluto vemos una figura humana blanca. Ajá. Es una figura muy dinámica, casi danzando en el centro de una flor geométrica abstracta. Y a su alrededor hay pequeños peces que nadan directamente hacia ella. Fíjate que funciona como una metáfora visual extraordinaria. Totalmente. Es la metáfora perfecta para el viaje conceptual que proponen nuestras fuentes. Esa búsqueda incesante de sentido. La necesidad de encontrar una dirección en un cosmos que a veces parece inmenso y abrumador. Y por eso hemos cambiado un poco la escenografía aquí en el estudio. Ya podéis ver que el fondo ha cambiado sutilmente, dejando atrás esa frialdad de los mapas estelares y dando paso a la calidez de estas estanterías llenas de libros antiguos. El tema lo exige, desde luego. Claro, es que el título de la inmersión profunda de hoy ya advierte que no vamos a nadar en la superficie. El título es Cristo histórico o universo indiferente. Una decisión ontológica. Tela con el título, ¿eh? Tiene tela, sí. Las fuentes que traemos hoy no son precisamente artículos ligeros. Tenemos entre manos un tratado filosófico y teológico de altísimo nivel, y nuestra misión hoy es desentrañar una de las disyuntivas más profundas del pensamiento humano sin caer en simplificaciones. Y a ver, para establecer el tono desde el minuto uno, es crucial señalar que esto no es un debate sobre moralidad superficial. No estamos hablando de reglas de comportamiento. Exacto. No se trata de cómo la humanidad debe portarse bien en sociedad. Las fuentes subrayan que estamos ante pura ontología. Es decir, el autor se pregunta por la estructura misma de la realidad, de qué está hecho el tejido fundamental del ser. Es un diagnóstico existencial en toda regla. Vale, vamos a desempacar esto. Vamos. Porque la pregunta central de los textos es radical. O sea, nos plantea si la realidad en su raíz más profunda es completamente indiferente o si existe una comunión que se interesa genuinamente por cada ente. Esa es la gran disyuntiva. Si no hay un fundamento relacional en el universo, absolutamente todo, la justicia, el amor, la belleza, todo se vuelve contingente y temporal. Es un salto conceptual tremendo. Y el tratado estructura esto exponiendo tres opciones clarísimas. La primera es lo que denomina la opción A, el universo indiferente. La visión materialista clásica. Eso es. Aquí la materia es lo último. Lo que nosotros llamamos conciencia no sería más que un accidente, un fenómeno emergente de la evolución, O sea, que el amor sería solo una estrategia de supervivencia. para que la especie no se extinga, ni más no menos. Y para ilustrar el vacío de esta visión, el texto acude a las escrituras y cita directamente, dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Pero fíjate que el texto aclara que esto no se usa como un insulto, ¿no? Para nada. El autor aclara que no es un menosprecio a los no creyentes. Es el diagnóstico exacto de un universo que no tiene fundamento relacional. En la opción A, el sufrimiento humano no tiene intención, no tiene un oyente al otro lado y por tanto no tiene explicación. Entendido. Pero claro, luego el texto nos plantea la opción B, un universo que sí se interesa. Y aquí la divide en dos ramificaciones. Ujú. La primera sería la opción B1, la comunión impersonal o el universo benévolo. Lo fascinante aquí es cómo el documento clasifica esta postura. La llama una metafísica relacional sin encarnación. Es decir, asumes que el todo tiene buena intención, que el flujo cósmico es benévolo. Como una energía positiva universal. Exacto, pero el problema es que el sufrimiento individual se disuelve en ese océano ciego. El todo te abraza, pero no tiene un rostro que llore contigo tu dolor concreto. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque el texto salta a la opción B2, la encarnación histórica, que es la afirmación nuclear del cristianismo. Sí, el cristianismo afirma que la realidad misma es amor. El texto usa la frase textual, Dios es amor. Y el autor insiste en que esto es pura ontología, no una metáfora bonita. Claro, la estructura del cosmos es relacional, pero el salto cuántico, la locura filosófica, es el descenso histórico.
La tesis se apoya en esa frase demoledora: el verbo se hizo carne. O sea, el cimiento del universo entra físicamente en la historia humana. Y no entra con una carne gloriosa, invencible. El texto destaca una vulnerabilidad extrema, citando textualmente: Cristo Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que eso nos lleva a la diferencia abismal que hace el autor entre el Cristo arquetípico y el Cristo histórico. Una distinción clave. Porque si Cristo es solo un mito poderoso comparable a Prometeo o a Buda, es una fábula moral tremenda. Pero la ontología del universo no cambia. Exacto. Pero si es histórico, si ocurrió bajo Poncio Pilato, el amor no es una proyección humana que intenta llegar al cielo. Es un descenso real. El documento lo fundamenta citando: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Y por eso el cristianismo primitivo se basa en la experiencia empírica. El texto rescata esa reivindicación literal: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, ¿qué significa todo esto? A nivel existencial, lo cambia todo. Claro, quiere decir, al llevar esta filosofía de alto vuelo a la experiencia humana diaria, las consecuencias son enormes. Empezando por el sufrimiento. En la opción A, el universo indiferente, tu sufrimiento es ontológicamente solitario. Te enfrentas al dolor de forma absurda. Estás completamente solo frente al cosmos. Eso es. Pero en la encarnación histórica, el dolor no se explica desde fuera mediante una teoría. Se habita desde dentro. Por eso el autor cita: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. La raíz del universo experimenta esa debilidad. Y esto impacta directamente en la ética. Si el universo es indiferente, la justicia y la dignidad humana son meros acuerdos sociales, construcciones culturales que pueden cambiar mañana. Y si es comunión, la ética ya no es una opción estética. Es coherencia con la realidad. Nadas a favor de la corriente del universo. Totalmente. De ahí el mandato: como yo os he amado, así amaos unos a otros. Y sobre la dignidad, el texto dice que es la memoria divina la que nos da valor intrínseco. Usa la pregunta antigua: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Si el cosmos te recuerda, tu valor es absoluto. Es brutal. Y fíjate cómo cambia también la visión de la esperanza y del mal. Frente al final biológico definitivo del universo materialista, la encarnación histórica lanza una afirmación ontológica: yo soy la resurrección y la vida. El mal deja de ser una disfunción natural para entenderse como una ruptura relacional, y no se confronta con venganza, sino con restauración. El texto recuerda: el Padre perdónalos. Pablo llevó esto al extremo histórico. Él no predicaba un mito para consolar a las masas. Apostó todo a la literalidad del evento. Sí, la afirmación de Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y concluyendo tajantemente: si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Si eliminas el hecho histórico, todo el sistema colapsa. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. La gran objeción moderna. Eso es, la racionalidad. Mucha gente desde una mente analítica diría que creer en esto es profundamente irracional. El texto desmonta esa caricatura. Esa idea de que tener fe es apagar el cerebro o creer en elefantes rosas por simple consuelo emocional. Y el autor explica que en realidad ninguna de las dos posturas de fondo se puede probar matemáticamente en un laboratorio. Ambas son apuestas metafísicas. Exacto. El universo indiferente tampoco se puede demostrar empíricamente como una verdad absoluta. Ambas requieren un salto. Por eso el documento habla de una racionalidad ampliada. Define la fe como un reconocimiento existencial razonable. Es decidir qué interpretación de la realidad hace más justicia a la complejidad de la experiencia humana, incluyendo el amor absoluto y la revuelta contra la injusticia. Y el papel de la libertad aquí es precioso, porque si la realidad es comunión relacional, no puede imponerse a la fuerza sobre la mente humana con evidencias aplastantes. Anularía el libre albedrío. Destruiría la posibilidad de una relación real. De ahí la cita: he aquí, estoy a la puerta y llamo. La verdad relacional requiere apertura libre, no se abre a patadas. Lo que nos lleva al concepto de la cruz como punto decisivo, que el autor llama el escándalo intelectual, la antiproyección. Es un argumento sociológico buenísimo. Si los humanos quisieran inventar un mito divino para consolarse o para dominar a otros, habrían proyectado gloria visible y poder destructivo. Nunca una humillación pública, claro.
Nunca. Por eso cita, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. No encaja con los anhelos humanos de poder. Si el poder último del cosmos es la fuerza bruta, la cruz es una derrota absoluta, una prueba de fracaso evolutivo. Pero si conectamos esto con el panorama general, si el poder último es verdaderamente la comunión y la entrega, la cruz es la mayor revelación posible de cómo está estructurado el universo. ¡Qué giro de perspectiva! Llegamos a la síntesis del texto, que deja todo clarísimo. Afirmar el Cristo histórico no es aceptar un mito útil, es afirmar que la estructura última del ser es una relación que se entrega. Y esa decisión ontológica lo impregna todo. Y para ir cerrando, el autor deja unas preguntas abiertas que interpelan directamente a la existencia de cualquier persona. Pregunta si es más coherente vivir como si el amor fuera un mandato absoluto o simplemente un accidente contingente. Preguntas que no te dejan indiferente. En absoluto. Hace más justicia a nuestra existencia pensar que el cosmos es un vacío ciego frente a nuestro dolor o pensar que el fundamento del ser ha descendido verdaderamente hasta compartir las heridas de la historia. Ambas decisiones conllevan unas implicaciones existenciales verdaderamente gigantescas. No hay postura neutral. Bueno, con la magnitud de esas reflexiones cerramos el análisis estructural de hoy. Pero antes de terminar, tal y como marca nuestro compromiso, os comparto la invitación literal del patrocinador. Para recibir más información y continuar este diálogo, puedes escribir a la asociación Camino Anima Mundi al correo quiero@caminoanimamundi.org. Y por mi parte, para finalizar, me gustaría dejar en el aire un pensamiento provocativo basado en nuestras fuentes de hoy, para que quien nos escuche le pueda dar una vuelta. Adelante con ello. Si realmente llegamos a la conclusión de que la estructura ontológica del ser es una comunión encarnada que habitó físicamente el sufrimiento histórico, esto altera drásticamente nuestra relación con los demás. Va mucho más allá de la ética. Exacto. Ya no se trata solo de ser buena persona. El acto de sentarse en silencio acompañando el dolor de otro ser humano podría entenderse, desde esta perspectiva, no como una simple solidaridad evolutiva, sino como una participación física y directa en la estructura misma del universo. Estás actuando en sintonía con las leyes de la realidad. Estás habitando el ser. Una reflexión profunda, sin duda. Me parece un cierre espectacular. Muchísimas gracias por este viaje conceptual. Hasta la próxima inmersión profunda.